Hola familia, hola iglesia, muy pero muy buenos días. Qué bueno un día más poder compartir con cada uno de ustedes y es como que uno se mete en la casa, ¿no? de cada uno de los hermanos y y cuando pensaba en compartir la palabra, yo digo, Señor, decime algo que le puedo decir a mis hermanos, algo que a mí en lo personal me hace reflexionar, me hace pensar, me hace meditar. Y yo justo estoy leyendo el libro de Jeremías y en el capítulo 31 y en el versículo 31 al 34, yo lo leí en varias versiones, pero hay una versión que la verdad que me pareció tan paternal, tan entendible, ¿no? Porque lo tengo que entender yo primero para poder expresarlo. Y el título dice El Nuevo Pacto. Y lo primero que pude entender, ¿no? Con el nuevo pacto es como te doy una nueva oportunidad. Y eso es como que pude entender el Dios maravilloso que tenemos nosotros. Y dice la palabra, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos. Pero no lo cumplieron a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. Dios acá nos está explicando que en algún momento, en ese momento, en esa generación, le está explicando, mire, yo con sus antepasados había hecho un pacto, pero ellos no lo cumplieron. Decían que yo era su Dios, pero ellos no lo cumplieron. Ahora voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Cuando yo leí esta parte, decía, pero Dios es el Dios de todos los tiempos y Él lo que más quiere con cada uno de nosotros, darnos una nueva enseñanza y Él quiere hacer un pacto en esta generación. Por eso tenemos que prestar atención. ¿Qué nos quiere decir hoy el Señor? Y el Señor sigue diciendo, haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean de guía para sus vidas. Dios lo que nos está diciendo en este tiempo, es necesario que la palabra, la Biblia, la aprendan de memoria, porque en algún momento la van a necesitar y posiblemente en ese momento no tengan la Biblia en la mano. No van a tener las instrucciones y van a tener que ir a su memoria. Por eso es necesario saber la palabra de memoria, porque a veces puede ser en una situación o estar con una persona o alguien que te encontrás en la calle o te encontrás con un hermano, ¿por qué no? Y te cuenta una situación y juntos pueden pensar o querés dar un consejo. Si nosotros no sabemos la palabra, vamos a aconsejar según lo que está en nuestro corazón. Y lo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros aconsejamos o comentamos, tiene que ser a través de la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad, ¿no? Y la palabra nos ayuda a bien. Por eso cuando decía, haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria. No, y a mí, que yo me quejo de mi memoria siempre, yo digo, Señor, yo necesito sabiduría, entendimiento y memoria para poder leer tu palabra, atesorarla en mi corazón, pero también atesorarla en mi mente. ¿Para qué? Para que cuando yo estoy pasando por distintas situaciones, pueda recordarlas, porque dice que hay promesas, ¿no? Y acá lo dice clarito, y que sean de guía para la vida, ¿no? Que sea la guía. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones y no sabemos cómo? Pero dice que cuando sabemos la palabra de memoria, el Espíritu Santo
nos va a revelar cómo nos conviene a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 34, ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Acá dice, cuando ustedes aprendan la palabra de memoria, no va a ser falta que uno le diga al otro, porque todos vamos a conocer la palabra y todos vamos a obedecer la palabra. En otra versión dice, la palabra va a ser conocida desde el más pequeño al más grande. Qué maravilloso saber que todos vamos a conocer la palabra. Y sigue diciendo, yo les perdonaré todas las maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Qué promesa más preciosa que nos da el Señor. Él nos está esperando a cada uno de nosotros con los brazos abiertos. Él es un papá perdonador, Él es un papá bueno, es un papá que tiene misericordia, que Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Muchas veces nosotros nos culpamos y nos castigamos cuando Él dice, yo te perdono. Yo te perdono. Si vos me pedís perdón, si vos te arrepentís de lo que hiciste, yo te perdono. Él nos perdona a cada uno de nosotros. Así que en estas palabras que lo dijo primero que tenemos que aprender de memoria sus enseñanzas. ¿Para qué? Para no equivocarnos. Para saber cómo actuar en el momento justo y necesario, cómo hacerlo a la manera de Él. Él lo que más quiere es bendecirnos. Por eso es necesario saber la palabra, entender la palabra, comer la palabra, para que cuando yo tenga que aconsejar o tenga que dar a alguien la palabra, aún al que no conoce a Dios, que no sean palabras mías, sino que sean palabras de Dios, esas palabras que bendicen, que consuelan, que acompañan, que nos alimentan, que nos hacen sabios. ¿Qué mejor que ser sabios? Pero tenemos que ser sabios a través de la palabra, no por nuestro intelecto, sino por la palabra de Dios. Y esto es lo que en esta mañana quería compartir, que aprendamos que tenemos un Dios, un papá amoroso, que es un papá de oportunidades, que Él está dispuesto a acompañarnos, a guiarnos, a perdonarnos, que nosotros solamente tenemos que aprender su palabra, su palabra. Así que yo le doy gracias a Dios, porque nos da este manual de vida, que solamente con Él podemos tener una vida digna, como hijos de Dios. Oramos. Señor y Padre nuestro, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos leer tu palabra, Señor, porque vos sos el mismo Dios, Señor, sos el papá de todos los tiempos, el Dios de todos los tiempos, Señor. Sos el Dios, Señor, de generaciones y generaciones, pero vos siempre tenés algo nuevo, Señor, para este tiempo. Por eso te damos la gloria, te damos la honra, te agradecemos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Necesitamos cada día conocerte más. Necesitamos cada día estar más cerca tuyo. Necesitamos, papá, porque vos nos haces bien, vos nos enseñás como nos conviene, papá. Somos tus hijos, somos tus amados, Señor. Por eso yo te doy gracias en esta mañana, porque puedo compartir esta pequeña porción de tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos enseña, Señor. Gracias, papito, gracias. Danos memoria, Señor. Necesitamos tener memoria, Señor, para leer tu palabra, capturarla para nuestras vidas, hacerlas nuestras, Señor, para tener esa vida que vos tanto anhelás para cada
cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en esta mañana. Yo te doy gracias en esta mañana. Bendecí cada hogar representado. Bendecí, Señor, que tus bendiciones nos alcancen a cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy muchas, pero muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Amén, hermanos. Bueno, que Dios permita que nos veamos prontito. Besitos, los quiero.